También. Muy bien, entonces, buenas noches a todos. Vamos a seguir continuando con, en esta clase o en este módulo, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué contexto, dónde se aplica, qué errores o qué imprecisiones han ocurrido a través del tiempo. Y quiero compartirles este primer versículo, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, entonces seguimos con nuestro plan. El bautismo del Espíritu Santo, el primer ítem o el primer punto son sus características generales, en qué periodo se aplica, si es universal, si se repite, si no se repite, cuáles son las manifestaciones de la obra del bautismo del Espíritu Santo. El segundo punto, las consecuencias de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y el tercer punto lo llamé el punto de partida, donde hacemos una lista de confusiones o de imprecisiones que han surgido a través del tiempo con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar con el primero, características. Entonces vamos para allá y tenemos características del bautismo del Espíritu Santo. Primero, en qué periodo se aplicó, en qué momento, a qué corresponde. El segundo, si es universal, a quiénes aplica el bautismo del Espíritu Santo. El tercero, si se repite por cada creyente y si se experimenta una o muchas veces, para tener claridad con respecto a eso. Entender también y mencionar que el bautismo del Espíritu Santo es una obra no experimental. Y finalmente la obra del Espíritu Santo, la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Bien, vamos con el primer punto, que es en qué periodo se ubica. Entonces, principalmente la obra de bautizar que cumple el Espíritu Santo es única y está asociada al periodo de dispensación de la gracia. En ese momento, pues tenemos dos contextos, uno teológico, uno bíblico. En el teológico podemos observar en Corintios 12:13, que dice, por lo que un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí el texto nos induce o nos orienta al periodo de resurrección, de ascensión de Cristo, el cual nos condiciona, nos ubica perfectamente en el periodo de la gracia, y el contexto bíblico para el periodo es que no tenemos, o en la Biblia no hay mención alguna sobre el bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ni siquiera en el tiempo ministerial terrenal de Cristo. Fue después del tiempo de resurrección, justamente antes de su ascensión, donde el Señor expresa que dicho ministerio es algo que corresponde al futuro. Eso lo dicen Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, esta primera conclusión o esta primera característica es que el periodo sobre el cual el bautismo del Espíritu se aplica hoy en día. Hoy en día nosotros estamos sujetos, inmersos en el bautismo del Espíritu, como primer punto. Segundo, es universal. El bautismo del Espíritu Santo se aplica a todos, es universal. ¿A quiénes se aplica? Sí, tiene carácter universal para todos los creyentes de este tiempo, todos los que estamos viviendo en este periodo principalmente. Y nuevamente, pues vemos en 1 Corintios, que vamos a verlo varias veces, donde por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es un primer condicionamiento de que es actual. Segundo, en Efesios 4, capítulo 4, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, nuevamente, estamos ubicados en tiempo y en espacio. Y finalmente, otro tercer punto sobre la universalidad o que nos aplica a todos los creyentes es que no existen exhortaciones a los mandamientos de ser bautizado en el Espíritu. Este hecho hace entender que el bautismo en el Espíritu es una característica general en todos los cristianos, confirmando su universalidad y aplicación a todos los creyentes.
Siguiente es si se repite el bautismo del Espíritu Santo por creyente y si se experimenta muchas veces. Entonces vamos a tener claridad sobre eso, porque algunas personas piensan que el bautismo en el Espíritu Santo ocurrió solamente en el Pentecostés y que no se ha repetido nunca. Hay una evidencia en Hechos 10:46, donde que dice, por los que oían que hablaban en lenguas y se magnificaban a Dios en la casa de Cornelio. Entonces vemos que el bautismo del Espíritu Santo sí ocurrió nuevamente con la salvedad de que cada creyente experimenta el bautismo del Espíritu Santo una sola vez y para siempre. Se experimenta una sola vez y para siempre. Esa va a ser nuestra base para lo que vamos a construir ahorita más adelante. Bien, todo creyente es bautizado en el Espíritu una sola vez y esto ocurre en la conversión. Es fundamental, este es uno de los pilares, porque aquí nos llevamos directamente a Romanos 10:9, que dice así, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que si nosotros creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador, estamos siendo salvados, pero inmediatamente estamos siendo bautizados en el Espíritu. Eso es un tema súper importante porque vamos a ver al final que hay muchas equivocaciones con respecto a este tema, pero aquí lo que la Biblia nos dice, nos orienta claramente, es que una vez somos aceptos, tenemos la salvación, somos regenerados, se activa el bautismo por el Espíritu. Y en la Escritura no hay evidencias de que una persona o grupo de personas hayan sido bautizadas por el Espíritu por segunda vez. Claro, con lo que acabamos de mencionar hay coherencia, porque si somos salvos, no podemos, una vez recibimos al Señor Jesucristo y lo confesamos, lo creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, ese elemento de conversión ocurre una sola vez. Entonces va en total sintonía cómo y cuándo es el bautismo del Espíritu Santo. Definitivamente ocurre en el momento de la conversión y ocurre una sola vez para todos los creyentes. Bien, también la Biblia menciona que puede haber un grupo de personas que fue lleno del Espíritu Santo. Eso puede ocurrir varias veces. En Hechos 4:31 nos dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos otro elemento de que sí podemos tener varias veces, también esto de estar lleno del Espíritu Santo ahorita vamos a ver que también es una orientación, una directriz del Señor, podemos experimentarlo muchas veces. Y la instrucción, aquí viene la complementación, la instrucción del Señor es que en el tiempo presente, en Efesios 5:18, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay dilución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo y buscar estar llenos del Espíritu Santo. Bien, el siguiente punto sobre las características del bautismo del Espíritu Santo es que es una obra no experimental, es decir, no podemos depender de los sentidos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no se basa en una experiencia sensorial, ni se deriva de ella, y tiene lugar en los creyentes, así seamos conscientes o no de ello. Es un hecho. Si nosotros tenemos el bautismo del Espíritu, eso definitivamente no tiene nada que ver con las emociones o lo que percibamos o sintamos. Es una manifestación del Espíritu Santo y un reflejo, una consecuencia directa del proceso de salvación.
Segundo, esto no quiere decir que como creyentes no experimentemos en ningún momento el resultado o la consecuencia del Espíritu. Muchas de las experiencias de nuestras vidas pueden se ven como el resultado de incorporarnos en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu. Entonces, aquí hay que tener muchísima sabiduría y como vamos a ver más adelante, cuál es esa línea donde las emociones definitivamente no son adecuadas para tener esa experiencia o por nosotros poder todo nuestro corazón al bautismo del Espíritu Santo o el reflejo de esa actividad. Entonces definitivamente no es algo experimental, no es algo sensorial, no es algo que depende de las emociones. Y aquí vamos a ver pues cuáles son esas obras que se reflejan. Entonces vamos a ver en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días más. Aquí es importante destacar que el énfasis recae sobre el Espíritu Santo como agente del bautismo para que podamos ingresar en el cuerpo de Cristo. No es al contrario. Hay algunos autores que manifiestan exactamente lo contrario, que es a través del cuerpo, a través de Jesucristo, como llegamos al entorno del Espíritu Santo, y la Biblia nos dice, como vimos en Hechos 1:5, que es al contrario, donde el Espíritu Santo es ese agente, ese mediador de bautismo para poder ingresar en el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer nuestro resumen, características del bautismo en el Espíritu. ¿En qué periodo se aplica? Se aplica actualmente para todos nosotros, todos los creyentes. El bautismo del Espíritu Santo para cada creyente es único y se experimenta y ya es de por vida. No es una obra experimental y tenemos el reflejo de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, el segundo punto que vamos a tratar es cuáles son las consecuencias de pertenecer o ser miembros de ese cuerpo de Cristo. Entonces vamos con consecuencias. Bien. Primero, miembros del cuerpo de Cristo. Luego, la unión con Cristo en su muerte a la naturaleza pecaminosa. Y finalmente que el bautismo del Espíritu Santo no significa la dotación de un poder especial o alguna configuración de poder sobrenatural o milagroso en ciertos momentos. Bien, miembros del cuerpo de Cristo. Esto se refiere a la posición que ocupamos en Cristo, a la exigencia de vivir de conformidad a este hecho. Una vez pertenecemos al cuerpo de Cristo, ya entramos en un contexto de deberes y responsabilidades, y que es pues vivir conforme al Señor. En este contexto, nuestro énfasis recae en hacer un ejercicio sabio de los dones y sobre la necesidad de mantener permanentemente y cuidar la unidad en Cristo. Una vez somos parte del cuerpo de Cristo. El segundo componente es la unión en Cristo y su reflejo y cómo se manifiesta en su muerte y nuestra naturaleza pecaminosa. La obra del bautismo por el Espíritu es el medio por el cual se actualiza nuestra crucifixión con Cristo. En Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces ya vemos cómo empezamos la unión con Cristo y que estamos sepultados en Él en el bautismo. Luego seguimos con Romanos 6:3-4 y dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces aquí se cierra nuevamente ese ciclo, esa unión entre Cristo
la muerte, nuestra naturaleza pecaminosa. De tal forma que aquí vamos a ver un primer componente donde la relación del bautismo en agua constituye una demostración exterior de lo que realmente el bautismo del Espíritu hace en nuestro corazón, entendiendo nuestro corazón como todo nuestro ser. Cómo impacta el bautismo del Espíritu en todo nuestro ser, de tal forma que a partir de tener, confesar al Señor con nuestra boca, creer con nuestro corazón, ser salvos, activar el bautismo del Espíritu Santo, ya estamos haciendo parte del cuerpo de Cristo. Bien, y también que el bautismo del Espíritu Santo no significa la dotación de un poder especial. Entonces, significa que definitivamente el bautismo por el Espíritu nos coloca en una posición en Cristo que nos permite recibir poder evidenciado en nuestras vidas. Pero no solo el bautismo es garantía de ello. Podemos tener el bautismo por el Espíritu Santo y no ser unos buenos exponentes o genuinos exponentes del poder de Dios. Podemos caer en carnalidad o estar totalmente alejados del Evangelio, muy pendiente en cosas absolutamente menores y de forma. Podemos ser instrumentos del poder de Dios para atraer personas a los pies de Cristo. Eso es un muy buen ejemplo del poder de Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, eso no es absolutamente todo lo que nos demanda el Señor, es una parte. Nuevamente, el significado del bautismo en el Espíritu es una dotación de un poder especial, pero que no son cosas que son sobrenaturales o el uso irracional o equivocado de los dones del Espíritu, que algunos no tienen aplicación hoy en día. Entonces, el resumen, que las consecuencias del bautismo del Espíritu Santo es que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos unas responsabilidades, unos deberes, unas metas muy específicas, estar permanentemente en contacto con el cuerpo de Cristo, cómo a través de Cristo se une la muerte de nuestra naturaleza pecaminosa, y finalmente que no significa la dotación de un poder especial o sobrenatural necesariamente. Bien, y el tercer punto son una relación de elementos o de resúmenes que han generado confusiones y vamos aquí a manifestar pues la posición bíblica. La primera de ellas o de estos puntos de partida pues son los siguientes. Primero, no se entiende adecuadamente el carácter distintivo que tiene la Iglesia con relación a la época actual. Eso es algo que hay que tener muy claro, donde pues hay consideraciones que la Iglesia pudo haber nacido con Abraham. Entonces, pero no es así, no es cierto. Hay que tener claridad con respecto a eso. El segundo elemento que puede generar y que genera muchas confusiones es la falta del equilibrio en cuanto a la doctrina del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. El tercero es la vinculación del bautismo con el don de lenguas o dones que no están aplicados hoy en día y que muchas veces son condicionantes las manifestaciones de ese don para la salvación de una persona, que es un error pues muy grave, muy fuerte y antibíblico. Y identificar el bautismo con la plenitud del Espíritu Santo, o cómo es ese equilibrio con estar llenos del Espíritu Santo. Si es un efecto muy sensitivo, si es un efecto sensorial, donde pues hay unos comportamientos típicos, o realmente estar llenos del Espíritu Santo tiene un significado particular. Entonces vamos uno por uno. El primero, el no entender adecuadamente en qué momento o qué relación ocupa el bautismo del Espíritu Santo y la iglesia actual. Entonces, la idea es aclarar que el bautismo en el Espíritu es el medio por el cual Cristo pues formó la iglesia. No podemos caer en el error de pensar que la iglesia comenzó con Abraham o con Juan Bautista. Entonces, definitivamente partimos del hecho de que la iglesia inicia en el tiempo de Pentecostés. Eso ya nos da un marco de trabajo, y una base sólida para poder tener claridad del carácter o de
del entorno que nos rodea estar bautizados por el Espíritu Santo. El segundo punto es la falta de equilibrio entre la doctrina del bautismo en agua y el bautismo en espíritu. Entonces, saber diferenciar los dos bautismos entre el agua y el espíritu es importante para no perder la trascendencia específicamente del segundo por ser miembros del cuerpo del Espíritu Santo. Mientras el bautismo en agua es el reflejo, el testimonio de decirle a otras personas, a familiares, de que Cristo murió por mí, que voy a estar en inmersión y que hago testifico públicamente. Eso es nuestro bautismo en agua. Y otra cosa es el bautismo del Espíritu, donde hacemos una inversión total en el Espíritu para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Absolutamente diferentes los contextos para no confundirlos y que no se opaque ninguno, en especial el bautismo del Espíritu. La vinculación del bautismo con el don de lenguas. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. En la Biblia se expresa que las lenguas han sido señal de bautismo del Espíritu Santo. Es claro que el don de lenguas no es una evidencia de conversión y salvación, no puede estar sujeto a eso, ni que lo experimentan todos los cristianos. Algunos autores lo que hacen es asociar el bautismo del don de lenguas con interpretaciones sobre las preposiciones pon, por, con en ciertos versículos. Sí, y hacer un juego de palabras con respecto al uso de los textos bíblicos. Ejemplo, si en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y hacen el contraste en Hechos 1:5, por haber sido más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, estas formas de utilizar la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo es inadecuada, porque esto lleva al fin último, que es mencionarle o decirle a las personas que para ser salvas necesitan las manifestaciones del Espíritu Santo, en particular el don de lenguas. Entonces, si no tienes el don de lenguas, es porque no has tenido el bautismo del Espíritu Santo y por ende no eres salvo. Eso es absolutamente, está en contravía en lo que dice la palabra de Dios. Es donde confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos con nuestro corazón que Él se levantó de los muertos. Ahí somos salvos, activamos el bautismo del Espíritu Santo y ese es el proceso realmente que nos enseña la Biblia. Y identificar el bautismo con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, no confundir que el bautismo del Espíritu Santo con ser lleno del Espíritu Santo. Pueden existir manifestaciones sensoriales sobre las manifestaciones del Espíritu Santo o de estar llenos del Espíritu Santo, pero realmente estar llenos del Espíritu Santo en la Biblia es cuando la Escritura es la base de nuestra fe, la base de nuestras acciones y de nuestras emociones. Cuando la Biblia controla nuestra alma, cuando eleva nuestro espíritu para poder estar en comunión con Dios, y es en ese momento cuando definitivamente estamos llenos del Espíritu Santo. Una forma de decirlo es que estar llenos del Espíritu Santo es decidir estar en comunión con el Señor, buscarlo permanentemente, y es ahí cuando, agarrados de Él, al lado de Él, podemos experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, queríamos compartir estos 4 puntos sobre los caracteres distintivos, sobre la relación en la época actual, las diferencias entre el bautismo en agua, el bautismo en espíritu, la vinculación del bautismo con el don de lenguas, identificar el bautismo con la plenitud del Espíritu. La gran conclusión del día de hoy es que definitivamente el Señor, una vez nosotros lo recibimos, lo declaramos con nuestra boca, lo creemos con nuestro corazón, somos salvos, activamos inmediatamente ese bautismo en el Espíritu y confirma lo que dice Efesios 2, 8 al 9, que por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces,
Hermanos, muchísimas gracias. Queríamos compartirle este tiempo, esta enseñanza sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Pastor. Gracias, Javi. Gracias, Javier.